Ya chicos, cualquier problema me van a avisar, ¿ya? Por favor. Disculpe, Oxy, creo que hay eco. Ya, como saben, en este parcial se va a llevar los temas que es configuración interna y los dientes temporarios, ¿no es cierto? Vamos a empezar primero con la morfología de los dientes temporarios. Ya, vamos a comenzar con la morfología de los dientes temporarios. En este sector, el doctor ha tomado en cuenta lo que es la longitud del canino, por ejemplo. El diente más largo en los dientes temporarios superiores va a ser el canino, con 19 milímetros, ¿ya? Y también acá tenemos la longitud de la corona del incisivo central y la longitud mesiodistal del incisivo central. Lo que he marcado, chicos, lo que está marcadito es lo que el doctor ha recalcado mucho en su teórica, ¿ya? Eso repasen. Dijo el doctor que toda esa tablita tendrían que saber de memoria, pero más que todo lo que yo me di cuenta, más que todo ha tomado en cuenta lo que son las dimensiones mesiodistal y vestíbulo lingual, ¿ya, chicos? Eso van a memorizar, por ejemplo, mesiodistal y vestíbulo lingualmente, el canino va a tener las mismas dimensiones, 7 milímetros. Eso es muy importante y puede que entre a su parcial, ¿ya? Por ejemplo, acá he puesto en un cuadradito lo que es más importante. El diente más largo es el canino. Y mesiodistal y vestíbulo lingualmente son del mismo tamaño y van a medir 7 milímetros, ¿ya, chicos? Esto tienen que memorizar, ¿ya? Igual aquí, en los dientes temporarios inferiores, vamos a ver lo que es la longitud total del segundo molar, que es el diente más largo en dientes inferiores, ¿ya? Con 18.8 milímetros, ¿ya? Y también aquí las dimensiones mesiodistal y vestíbulo lingual, eso sí o sí tienen que memorizar de todos los dientes, ¿ya? Más que todo mesiodistal y vestíbulo lingual, ¿ya? Ya, continuando, vamos a irnos al incisivo central superior. Como podemos ver aquí, el incisivo central superior, el diámetro mesiodistal va a ser mayor que cérvico-incisal. ¿Qué quiere decir? Como podemos ver en esta imagen, el diámetro mesiodistal, esto, va a ser mayor que cérvico-incisal, ¿ya? Eso nos está indicando. La porción cervical va a ser estrecha. Lo más característico de todas las piezas dentarias temporarias es que la porción cervical es bastante estrecha y la corona es bien bulbosa, ¿ya? El tercio cervical es más prominente. Como podemos ver aquí, visto desde la cara proximal, en el tercio cervical va a tener mayor convexidad, ¿no ve? Visto por mesial o distal, ¿ya? También tenemos que visto por incisal va a tener una forma romboidal. Eso es muy importante. Igual, posible pregunta de examen, ¿ya, chicos? Visto por incisal, ¿qué forma tiene el incisivo central superior? Forma romboidal, ¿ya? Y también recordemos que en la cara vestibular, los dientes temporarios no van a tener área de sombra, área de espejo, crestas vestibulares, no va a tener ninguna de esas características. La cara va a ser convexa, ¿ya? Como podemos ver aquí, la cara vestibular va a ser convexa y de igual manera va a tener convergencia hacia lingual, ¿ya? Aquí también podemos ver el incisivo lateral superior, que lo más característico es que su ángulo disto-incisal va a ser redondeado, ¿ya? Aquí vamos a ver el ángulo disto-incisal, que está acá, es bastante redondeado, ¿ya? Y su ángulo mesio-incisal va a ser bastante agudo. De igual manera, las mismas características. La cara vestibular va a ser convexa, va a tener convergencia hacia lingual, ¿ya? Y también en el tercio cervical va a ser bastante bulbosa esta corona, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar al canino superior. Ya, ahora sí vamos a hablar del canino superior.
El canino superior va a tener dos vertientes, ¿no es cierto? Una vertiente mesial, que va a ser más larga, y la vertiente distal, que va a ser de menor tamaño. Por ejemplo, aquí vemos la vertiente mesial va a ser la más larga y la distal va a ser más corta, ¿ya? Eso es muy importante, chicos, ¿ya? Tómenlo en cuenta, ¿ya? En el canino inferior es lo opuesto, ¿ya? Visto desde incisal, la cúspide se encuentra hacia distal y vestibular, ¿ya? Como la vertiente mesial es más larga, hace que la punta de cúspide se vaya más hacia distal y por eso esta punta de cúspide se va a encontrar más hacia distal y vestibular, ¿ya? De igual manera, la cara va a ser convexa y la porción del tercio cervical va a ser bastante bulbosa, ¿ya? Prominente. Vamos a pasar al incisivo central inferior. Este diente nos dice que los ángulos disto y mesioincisal van a formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Estos ángulos, disto y mesioincisal, van a formar un ángulo de 90 grados. Va a tener una prominencia, que va a ser el cíngulo. La cara vestibular de igual manera convexa, que es característica de todos los dientes temporarios, ¿ya? La convergencia hacia lingual y su borde incisal va a ser recto. De igual manera va a ser muy prominente visto desde la cara proximal, ¿ya? Vamos a pasar al incisivo lateral inferior. El incisivo lateral inferior dice que su ángulo distincisal, este es el ángulo distincisal, va a ser redondeado, mientras que el ángulo mesioincisal va a ser agudo. Su borde incisal va a ser recto, la cara vestibular es bastante convexa, como en todos los dientes, y en el tercio cervical va a haber una prominencia, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, por ejemplo, en el canino inferior va a ser lo opuesto al superior, ¿ya? La vertiente mesial es más corta. La vertiente mesial es más corta y la vertiente distal es más larga, ¿ya? Por ende, la punta de cúspide va a estar más hacia mesial y vestibular, ¿ya? Ya, en el primer molar superior temporario, lo más importante, este diente, el primer molar superior temporario, no va a tener parecido a ningún diente. Se dice que es una transición entre el primer premolar permanente y el primer molar superior permanente, ¿ya? ¿Ya? Y también el diámetro vestíbulo lingual es mayor que mesiodistal. Eso es muy importante. Este diámetro, chicos, vestíbulo lingual va a ser mayor que mesiodistal, ¿ya? Va a tener distintas formas, va a tener una forma tricuspidia y también una forma tetracuspidia. Y aparte, lo más importante que se encuentra aquí, yo creo que la mayoría ya lo saben, que es el tubérculo de Zuckerman, también llamado tubérculo mesiocervical, tubérculo molar, tubérculo vestíbulo cervical. Tiene varios nombres, ¿ya? El doctor puede poner cualquiera de esos nombres y ustedes tienen que entender que es el tubérculo de Zuckerman que se encuentra a nivel cervical de este diente, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver como una formación de la porción cervical de una S itálica y acá se va a encontrar lo que es el tubérculo de Zuckerman. De igual manera va a tener 3 raíces bastante abiertas porque esta pieza va a alojar al órgano dentario permanente, ¿no es cierto? Ya, esto también es muy importante. La extensión del tubérculo molar se denomina tubérculo paramolar, ¿ya? Se dice que este tubérculo, chicos, no es cierto, aquí está. Este tubérculo solo tendría que estar en cervical, pero muchas veces este tubérculo llega hasta el tercio medio, hacia oclusal, hasta este tercio va a llegar este tubérculo. Y ahí ya no se va a llamar tubérculo molar, sino se va a denominar tubérculo paramolar. Incluso tiene un surco que se denomina de igual manera, surco paramolar, ¿ya? Dice acá, mira, esto cuando pasa el tercio medio hacia oclusal, ¿ya? Va a tener 3 raíces, mesiodistal, distovestibular y lingual. Y lo más importante también es que la cúspide mesiovestibular, aquí está, la cúspide mesiovestibular es más alta, ¿ya? Va a ser más alta. Y luego le va a seguir la cúspide lingual y por último la distovestibular. Acá en este recuadrito tengo ¿cómo se podría decir? La forma tricuspidia y los tamaños de las cúspides. Ya, por ejemplo, la forma tricuspidia primero va a ser la cúspide mesiovestibular, después la cúspide lingual y por último la distovestibular. En la formación tetracuspidia, de igual manera, la cúspide mesiovestibular primero va a ser la más grande, después la lingual, después la distovestibular y la distolingual. Esta tiende a desaparecer, ¿ya? La distolingual. Va a tener igualmente raíces muy abiertas porque tienen que alojar al órgano dentario permanente. Y recuerden que el tubérculo de Zuckerman está ubicado en vestíbulo
vestíbulo mesiocervical, ¿ya? Vestíbulo mesiocervical. El segundo molar superior temporario. El segundo molar superior temporario se dice que es la copia del primer molar superior permanente, ¿ya? Recordemos que el primer molar superior permanente va a tener 4 cúspides, ¿no es cierto? Es igual a este. Va a tener 4 cúspides, va a tener el puente de esmalte y por último aquí va a tener algo muy importante que es el tubérculo de Carabelli. Es la copia idéntica de ese diente, ¿ya? Entonces, ¿va a presentar tubérculo de Carabelli? Sí, ¿ya? ¿Presenta un puente adamantino? Sí. Las raíces van a ser más separadas, esa es la diferencia. La porción cervical va a ser bastante estrangulada, muy estrecha, ¿ya? Va a tener las coronas bastante bulbosas, teniendo una prominencia más que todo en el tercio medio de todas las caras. El diámetro vestíbulo-lingual va a ser mayor que mesiodistal. Eso no se olviden, chicos, los diámetros es muy importante. El diámetro vestíbulo-lingual va a ser mayor que mesiodistal. Y lo más importante son que las cúspides son bastante agudas, ¿ya? Acá tenemos el primer molar inferior temporario. El primer molar inferior temporario no se parece a ninguna pieza, ¿ya? A ninguna pieza. El diámetro mesiodistal, por ejemplo, miren, el diámetro mesiodistal es mayor que vestíbulo lingual. Hasta ahorita, los dos molares superiores que hemos visto, el diámetro vestíbulo lingual es mayor que mesiodistal, ¿no es cierto? Pero ahora, en el primer molar inferior temporario, el diámetro mesiodistal va a ser mayor que vestíbulo lingual, ¿ya? El lado mesial es mayor que vestíbulo lingual. Este es mesial. El lado mesial va a ser de mayor tamaño, miren, que el lado distal. Va a ser más corto vestíbulo lingualmente, ¿ya? Este diente igual va a presentar el tubérculo de Zuckerman, ¿ya? También llamado tubérculo molar, tubérculo cérvico vestibular, ¿ya? Que se encuentra en vestíbulo mesiocervical. Va a tener 4 cúspides y encontramos un puente, dice, muy importante. Encontramos un puente que va a unir las dos cúspides mesiales, ¿ya? Las dos cúspides mesiales. Estas son las dos cúspides mesiales, la cúspide mesiovestibular y la mesiolingual. Estas dos cúspides va a unir este puente, ¿ya? Muy importante que en mesial también se va a encontrar el tubérculo de Zuckerman, ¿no es cierto? Las cúspides van a ir en un orden. El primero, el más grande, la cúspide más grande va a ser la mesiovestibular, luego la mesiolingual, posterior a ello la distovestibular y la distolingual. Esto es muy importante, ¿ya? Y el tubérculo de Zuckerman, que ya saben que está ubicado en vestíbulo mesiocervical, ¿ya? El segundo molar inferior temporario. El segundo molar inferior temporario se parece al primer molar inferior permanente, ¿ya? Como podemos ver en la imagen, el primer molar inferior permanente va a tener 5 cúspides. Es la pieza más grande de la cavidad bucal, ¿ya? Va a tener 5 cúspides, ¿no ven? 3 vestibulares y 2 linguales. Lo que le diferencia a esta pieza es la porción de las cúspides vestibulares. Recordemos que la distovestibular en la dentición permanente es la más pequeñita y tiende a desaparecer, ¿no es cierto? Pero acá en los dientes temporarios van a ser del mismo tamaño mesiodistalmente, como pueden ver aquí, ¿ya? Las raíces van a ser bastante delgadas y solo tiene 2 raíces, mesial y distal, ¿ya? La porción estrecha a nivel cervical y las cúspides vestibulares son del mismo tamaño mesiodistalmente, ¿ya? Las cúspides vestibulares, muy importante. ¿Ya? Estas son piezas isomorfas. Si se han dado cuenta, los primeros molares superior e inferior permanentes se van a parecer a los segundos temporarios, ¿ya? Para que no se olviden. Y a eso vamos a denominar piezas isomorfas. ¿Por qué? Porque son parecidas a sus antecesoras, ¿ya? También vamos a tener piezas aprodónticas. ¿Qué quiere decir esto? Se denomina así a los incisivos temporarios porque son piezas planas. ¿Cuáles son las piezas aprodónticas? Los incisivos temporarios, ya sea superior e inferior, ¿ya? Las piezas profodónticas. Las piezas profodónticas son los molares, los dientes posteriores. ¿Por qué? Porque van a tener varias cúspides y aparte tienen varias estructuras, ¿ya? Ya vamos a hablar ahora de los conductos. Ahí está, los conductos radiculares, ya. Ya terminamos los dientes temporarios, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la configuración interna. Conductos radiculares, ¿ya? Generalidades. Lo que dice es que por cada cúspide
Acá tenemos cúspides, 4 cúspides, ¿ya? Va a existir un cuerno pulpar. Si existen 4 cúspides, van a haber 4 cuernos pulpares, ¿ya? Esto es muy importante en los dientes multirradiculares. A ver, ¿qué dientes multirradiculares tenemos aparte de los molares? El primer premolar superior permanente, ¿no es cierto? Es una pieza multiradicular que tiene 2 raíces, vestibular y lingual, ¿no es cierto? Esas piezas van a tener cámara pulpar, ¿ya? Mientras que en los dientes unirradiculares solo existe conductos, no existe cámaras, ¿ya? Luego vamos a pasar a, cada cámara pulpar va a tener 6 paredes, ¿ya? El techo hacia-oclusal, el piso, que nos va a permitir la apertura de los conductos, y las 4 paredes, ¿no ve? La pared anterior, que pertenece a la cara vestibular, la pared posterior, la cara palatina, y las paredes laterales ya va a ser mesial y distal, ¿ya? Y también cada diente presenta deltas apicales. Es muy normal que en los dientes haya deltas apicales, ¿ya? Las deltas apicales son terminaciones de los conductos que no van a terminar justo en el ápice. Pueden terminar un tercio más arriba, ¿no? Pueden terminar en diferentes porciones de la raíz, ¿ya? A eso vamos a denominar las deltas apicales. Y ahora sí, ¿cuántos conductos tiene cada diente? Por ejemplo, el incisivo tiene una raíz, ¿no ve? Por ende, tiene solo un conducto, normalmente, pero puede tener 2 conductos. A ver, si vestíbulo lingual, los incisivos son de mayor tamaño, entonces va a tener 2 conductos, vestibular y lingual, ¿ya? De igual manera con los caninos. El canino normal va a tener solo una raíz, ¿ya? Pero puede tener una variante aquí, me he equivocado, chicos, perdón. Aquí lo normal es que tenga solo un conducto, ¿ya? Pero puede tener 2 que van a ser vestibular y lingual, ¿ya? Lo voy a corregir. Y vamos a pasar al primer premolar superior permanente. Va a tener 2 raíces, ¿no ve? Vestibular y lingual. De igual manera va a tener 2 conductos, vestibular y lingual. Eso es lo normal, pero puede tener hasta 3 conductos, que va a ser mesiovestibular, distovestibular y lingual. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Bueno, el segundo premolar superior permanente va a tener solo una raíz, ¿ya? Normalmente igual va a tener un conducto, pero puede llegar a tener hasta 2, ¿ya? Vestibular y lingual. El primer premolar inferior va a tener solo un conducto, pero tiene tendencia a tener 2 conductos, y este es el diente que, como el doctor dice, que más dolor de cabeza da, ¿ya? Porque va a presentar conducto en forma de C, ¿ya? El primer premolar inferior permanente tiene un conducto, ¿ya? Pero puede llegar a tener conducto en forma de C, ¿ya? El segundo premolar inferior va a tener de igual manera un conducto, pero puede llegar a tener 2, que va a ser vestibular y lingual. Vamos a los molares. El primer molar superior permanente, ¿cuántas raíces va a tener? 3, ¿ya? Mesiovestibular, distovestibular y lingual. Lo normal sería que tenga 3 conductos también. Mesiovestibular, distovestibular y lingual. Pero muchas veces llegan a tener 4 conductos, ¿ya? Y los conductos van a ser mesiovestibular, distovestibular, lingual, y se va a agregar la mesiovestibular 2, ¿ya? El segundo molar superior permanente va a ser igual al anterior, ¿ya? Igual a este. Tienen las mismas características, ¿ya? Ya que tienen 3 raíces, 3 conductos, pero igual puede llegar a tener hasta 4 conductos, que es donde se va a agregar la mesiovestibular 2, ¿ya? El primer molar inferior permanente va a tener 2 raíces, ¿no ve? Mesial, distal, ¿ya? Y puede existir hasta 4 conductos, que va a ser mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual y distolingual, ¿ya? El segundo molar inferior permanente va a ser igual al anterior, ¿ya? Tienen las mismas características. Ahora pasamos al piso de la cámara pulpar. Cuando realizamos la apertura de la cámara pulpar, nos vamos a encontrar con distintas formas de los pisos de las cámaras pulpares. Por ejemplo, nos dice en forma de I, cuando solo vamos a ver 2 conductos. Por ejemplo, si tiene 2 conductos, esto podemos ver
a ver en el primer premolar superior permanente, porque tiene dos raíces, dos conductos. Esto sería lo normal en ese diente, ¿no ve? Dos conductos. En forma de Y, cuando hay tres conductos. Esto puede existir, puede ser la variante del primer premolar superior permanente, ¿no ve? Porque lo normal es que tenga dos conductos, vestibular y lingual, pero puede llegar a tener tres conductos, mesiovestibular, distovestibular y lingual, ¿ya? Y la forma de X que va a presentar cuatro conductos. Ahora sí, ¿cómo vamos a realizar la apertura de estos conductos? ¿Ya? Todo tiene una posición, entonces vamos a ver. En los dientes que presentan cíngulo, a ver, ¿qué dientes presentan cíngulo? El incisivo central, caninos, ¿no? En esos dientes que presentan cíngulo, la apertura se realiza por debajo del cíngulo en superiores, ¿ya? Estos son los dientes superiores. Entonces yo voy a realizar la apertura por debajo del cíngulo, ¿ya? Pero en dientes inferiores lo voy a realizar por encima, ¿ya? Por encima. Porque si yo veo, a ver, si yo realizo una visión directamente a la boca, estos incisivos, como son superiores, la apertura se realiza hacia arriba, ¿verdad? Pero estos van a estar hacia abajo, inferiores. Entonces la apertura es hacia abajo, ¿no es cierto? Encima del cíngulo, perdón, en inferiores, ¿ya? En premolares la apertura se va a realizar en la parte media, ¿ya? En molares superiores la apertura siempre va a ser hacia mesial y tiene una forma romboidal. En molares inferiores la apertura es hacia mesial y va a tener una forma triangular. La apertura en molares, de la mayoría de los molares, siempre es hacia mesial, ¿ya? Más que todo en los superiores, porque si realizas la apertura hacia mesial vas a encontrar la mesiovestibular, la distovestibular y aparte va a aparecer la mesiovestibular 2, ¿no es cierto? ¿Y qué problemas vamos a tener si al realizar un conducto? Podemos causar hasta abscesos, también nos podemos sobrepasar con la gutapercha, ¿no es cierto? Podemos ocasionar abscesos apicales, ¿ya? Y la fístula periodontal fisiológica. Esta es una fístula periodontal fisiológica que nace del piso de la cámara pulpar, ¿ya? Esto el doctor dijo pregunta de examen, ¿ya? Esto anoten también, que nace, ¿de dónde nace la fístula periodontal fisiológica o cabo interradicular? Del piso de la cámara pulpar, ¿ya? Y muchas veces esta fístula puede ser causada por nosotros, por iatrogenia. Por ejemplo, cuando estamos realizando una apertura no nos damos cuenta en qué lugar está el piso de la cámara pulpar y nos podemos pasar, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los conductos en forma de C. Este tema lo va a tocar muy de mejor manera la otra auxiliar, pero les adelanto que los conductos en forma de C va a ser se va a presentar en primeros premolares inferiores permanentes y terceros molares, pero no solo va a aparecer en estos dientes, puede aparecer en cualquier diente, ¿ya? No se descarte esa opción. Los tipos de dentina. Tenemos dentina primaria, secundaria, terciaria o esclerótica, ¿ya? La dentina primaria se va a formar en la odontogénesis, ¿ya? La dentina secundaria se va a formar desde la erupción dentaria y termina su formación cuando apenas se ocluye, ¿ya? Cuando llega a la oclusión, ya deja de formarse, ¿ya? La dentina esclerótica es una forma de defensa del diente, ¿no es cierto? Cuando hay una caries profunda, se va a formar una dentina esclerótica que va a tapar los conductos dentarios, ¿ya? Va a ser de color café oscuro y va a ser muy duro, ¿ya? Aquí se va a formar el famoso cric dentinario, ¿ya? También las fresas para realizar la apertura cameral. Vamos a utilizar dos, la fresa redonda de carburo y la fresa fisura. Con la fresa redonda tenemos que empezar a realizar la apertura de la cámara. Y ya cuando estamos llegando al piso, donde vamos a poder observar los conductos, tenemos que cambiar de fresa y entrar a estos conductos con la fresa fisura, ¿ya? Configuración interna, ¿ya? El incisivo central superior va a presentar líneas de retroceso. ¿Qué son estas líneas de retroceso? Es la calcificación de la dentina, ¿ya? En jóvenes la apertura va a ser triangular y en adultos es oval, ¿ya? La apertura va a ser triangular en jóvenes y en adultos oval, ¿ya? El incisivo lateral superior presenta una variante, ¿ya? El surco lingual radicular, donde inicia la caries.
¿ya? El famoso dense indent. ¿En qué diente, o sea, en qué diente se encuentra el dense indent? Más que todo se va a encontrar en el incisivo lateral superior, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Y como podemos ver, estos dientes no van a tener cámara pulpar, sino solo conductos, ¿ya? En el canino superior va a presentar el hombro palatino, ¿ya? Acá se va a encontrar el hombro palatino donde debemos realizar la apertura con la fresa redonda de carburo, ¿ya? El ancho vestíbulo lingualmente de este diente va a ser mayor que mesiodistal, ¿ya? Aquí tenemos, vestíbulo lingualmente es mayor que mesiodistal. Vamos a tener también la eminencia canina. Esta eminencia canina se va a encontrar en el maxilar superior, ¿no ve? Y muchas veces va a existir una fenestración. Vamos a poder descubrir el ápice en este caso, por ejemplo, podemos ver en esta imagen. Ya, en este caso sería de los molares, pero en caninos ocurre lo mismo. Ya puede existir una fenestración de la porción apical de este diente, ¿ya? Puede tener dos conductos, como ya les había dicho, uno vestibular y otro lingual, pero lo normal es que solo tenga un conducto, ¿ya? El primer premolar superior. El primer premolar superior, hemos dicho que va a tener dos raíces, ¿no? Vestibular y lingual. Los conductos normales serían lo mismo, debería tener dos conductos, vestibular y lingual, ¿ya? Pero muchas veces aquí tiene una variante de tres conductos, mesiovestibular, distovestibular y lingual, ¿ya? Eso no se olvide. Este diente ya tiene cámara pulpar. Muchas veces dice que el piso de la cámara pulpar está por debajo de la unión cemento-esmalte, ¿ya? El piso de la cámara, aquí es la unión, esta es la unión cemento-esmalte, ¿ya? Y hasta aquí deberíamos llegar y en esta porción deberían ya empezar a aparecer los conductos, pero muchas veces está por debajo, entonces tenemos que entrar un poquito más para poder llegar a la apertura de estos conductos, ¿ya? Muchas veces no está en esa porción que es en el UCE, a veces no se encuentra en el UCE, ¿ya? Vamos a también, esto es muy importante, ¿ya? El surco de furcación se observa en la cara palatina de la raíz vestibular en un 62 a 100%, ¿ya? Hay un surco de furcación, ¿ya? Que se va a encontrar en la cara palatina de la raíz vestibular, por detrás de la raíz vestibular, ¿ya? En un 62 a 100%, ¿ya? Esto va a provocar riesgos endodónticos y prostodónticos. El grosor de la dentina en esa porción de la cara palatina es de 0,8 milímetros. La raíz vestibular va a estar fenestrada a través del hueso. En muchas ocasiones, la raíz vestibular puede estar fenestrada a través del hueso, ¿ya? La preparación de la cavidad es oval o en forma de hendidura, ¿ya? Va a tener variante de tres conductos, muy importante, no se olvide. El techo y el piso van a representar un 30% de la cámara pulpar, nos dice, ¿ya? La apertura de hemos dicho que es del primer premolar superior en la parte media, en el surco central, ¿ya? Y el conducto palatino es el más amplio. El segundo premolar superior, ya, aquí hubo un error ya, chicos. La imagen anterior era de acá. Lo voy a cambiar antes de pasarles, ¿ya? Ya. En el segundo premolar superior, la posible curvatura va a ser hacia apical. Va a tener, como solo va a tener una raíz, la curvatura va a ser hacia apical, ¿ya? La proximidad del diente al seno maxilar, este diente va a tener mayor proximidad al seno maxilar y esto puede ocasionar hasta abscesos, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con esta pieza, ¿ya? Porque está muy cerca de esa cavidad neumática. Va a tener una sola raíz y dos conductos, vestibular y lingual, pero lo normal sería que tenga solo un conducto, ¿ya? De igual manera puede tener una variante de tres conductos, mesiovestibular, distovestibular y lingual, ¿ya? Primer molar superior permanente. Recuerden que la apertura siempre va a ser hacia mesial de los molares. Tiene tres raíces y cuatro conductos. Mesiovestibular, distovestibular, lingual y mesiovestibular 2. Estos dientes van a erupcionar a los 6 años. La apertura siempre va a ser hacia mesial. La apertura se realiza en la fosa central y de ahí vamos a ir desgastando hacia mesial, nos dice, ¿ya? Y siempre que realizamos la apertura tiene que tener una forma romboidal y el piso va a tener una forma triangular. Ya, esto es muy importante. Cuando estamos realizando la apertura, si vamos a ver un conducto que es ovoidal, ahí se dice que no va a existir la raíz mesiovestibular 2.
Solo van a existir tres conductos y no va a existir el accesorio, que es la mesio vestibular 2. Si cuando realizamos la apertura un conducto ya es ovoidal, ya decimos, descartamos al mesio vestibular 2. Y si realizamos la apertura y el conducto tiene una forma circular, entonces en ese caso va a existir la mesio vestibular 2, ¿ya? De ahí es un tip donde nos podemos dar cuenta si es que va a estar presente la mesio vestibular 2 o no, ¿ya? ¿Va a tener 4 cuernos pulpares? Sí, porque va a tener 4 cúspides, ¿ya? Y en el piso se va a formar el triángulo molar. Este es el famoso triángulo molar, ¿ya? Esto, chicos, vayan practicando, así pueden dibujar, porque en el año pasado les comento que ha entrado así un molarcito y ahí tenía 4 puntitos y nosotros teníamos que poner qué conducto era, ¿ya? Eso pueden igual apuntar. ¿Ya? ¿Qué más? El segundo molar permanente va a ser parecida al primero, obviamente, va a tener 3 conductos, sí. Aquí hay algo muy importante, ¿ya? Esta pieza va a tener muchas variantes, ¿ya? En ocasiones puede llegar hasta tener solo 3 cúspides. Acá no he encontrado una imagen como tal que se parezca, pero nos dice, si la cúspide mesiovestibular se une con la distovestibular, la forma de los conductos va a ser de una forma lineal, ¿ya? Va a tener una forma lineal, ¿ya? Si la cúspide mesiolingual se une con la disto, esa es la mesiolingual, se une con la disto vestibular, ¿ya? Si se unen estas dos cúspides, va a tener una forma lineal. Los conductos van a ser de forma lineal. Primero va a estar la mesiovestibular, la disto vestibular y por último la palatino-lingual, ¿ya? La raíz palatina puede tener hasta 2 conductos, dice. Este es un diente igual muy complicado porque en ocasiones la raíz palatina va a tener 2 conductos, ¿ya? La raíz mesiovestibular puede tener de 2 a 3 conductos. Imagínense, la raíz distovestibular puede tener de 1 a 2 conductos. Entonces, todo el diente, si tiene esas variantes, puede llegar a tener hasta 5 conductos, ¿ya? El tercer molar superior permanente, que es un diente que amorfo, vamos a decir, no tiene una forma como tal. La variación de sus conductos es muy complicada porque puede llegar a tener hasta 5 conductos, 2 raíces, incluso a veces un conducto y una raíz, ¿ya? Nos dice, acá hay 2 indicaciones. ¿Cómo? Lo ideal sería extraer el tercer molar superior permanente, pero este diente puede reemplazar cuando perdemos un primero o un segundo molar. Entonces, en ese caso sí lo vamos a restaurar, ¿ya? Y también lo podemos mantener si el tercer molar es funcional, es decir, que tenga su antagonista, ¿ya? Si tiene su antagonista, igual lo vamos a mantener, ¿ya? Y acá está las aperturas camerales de cada diente. En el incisivo central, si va a ser inferior, va a ser por encima del cíngulo. Si va a ser superior, va a ser por debajo del cíngulo, ¿ya? Acá tenemos también la apertura cameral del canino, sería acá por encima del cíngulo. Del primer y segundo premolares en la parte media, ¿ya? Miren, de los premolares es en la parte media, justo en el surco central, ¿ya? Y de los molares la apertura va a ser en la fosa central, pero hacia mesial, ¿ya? Miren, hacia mesial y tiene forma triangular, ¿ya? Y eso sería ya, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya, chicos. Como veo que no hay preguntas, vamos a pasar a las posibles preguntas, ¿ya? Que puede existir en su parcial. Aquí quiero que participen porque no están respondidas, ¿ya? Primera pregunta. ¿A qué diente permanente se parece el segundo molar superior temporal? ¿A qué diente permanente se parece el segundo molar superior temporal? Inciso A, primer premolar superior permanente, al primer molar inferior. Inciso A y B son correctos o ninguno. Solo díganme el inciso. D. ¿B? Ninguno. A ver, lean la pregunta, chicos.
¿A qué diente permanente se parece el segundo molar superior temporario? ¿Ya? El inciso A es el correcto, ¿ya? No, perdón, ninguno sería, ninguno, porque el primer molar inferior permanente no se parece al superior. Sería ninguno, ¿ya, chicos? Ninguno. El primer molar superior permanente tiene 3 raíces y 4 conductos. ¿Verdadero o falso? El primer molar superior permanente tiene 3 raíces y 4 conductos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Otro. El diente que tiene más probabilidad de tener un dense indent es canino, incisivo central permanente, Lateral. incisivo lateral Incisivo permanente, lateral. ninguno. Es incisivo lateral, ¿ya? Otro. El segundo molar inferior permanente se parece al primer molar El segundo molar inferior temporario, perdón, se parece al primer molar inferior permanente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Recuerden siempre que los primeros molares permanentes se parecen a los segundos temporarios, ¿ya? Otro, el diente temporario superior más largo es superior, más largo es canino, segundo molar superior, incisivo lateral, ninguno. ¿Cuál es el diente más largo? En las tablitas hemos Molar. visto. No, ya es. El segundo molar es en inferiores temporarios, el más largo. Pero en superiores es el canino, con 19 milímetros, dijimos, ¿no? Ya, el canino sería aquí, ¿ya? El primer premolar superior permanente tiene 2 raíces y 2 conductos, pero puede llegar a tener 3 conductos, los cuales serán A, mesio vestibular 2, lingual y palatino, B, mesio vestibular, disto vestibular y lingual, ninguno o todos. B. B, muy bien. Es su variante, 3 conductos puede llegar a tener, ¿ya? Y por último, también, chicos, les puedo decir esto, que puedan dibujar, practiquen dibujando los conductos de cada diente, ¿ya? Eso es muy importante. Porque les puede poner, dibuje los conductos del primer molar superior permanente. Dibuje los conductos del primer molar inferior permanente, ¿ya? Ahí ustedes tienen que dibujar esos conductos. O incluso ya puede estar dibujado y ustedes tienen que poner qué conducto es o cuál es, ¿ya? Eso sería, chicos. Si hubo un error en las imágenes de premolares, lo voy a arreglar y les voy a enviar estas diapositivas, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan? Ya, veo que no hay dudas ya, chicos. Cualquier duda que tengan, me escriben nomás. Y ahorita la auxiliar Mayeli va a continuar con la retroalimentación, ¿ya? Buenas noches, chicos. No sé si me escuchan. Dentro de unos 5 minutitos voy a continuar con la reto, así que pueden ir a tomar algo, chicos. Vestíbulo literalmente. Aquí mucho ojo con esto, chicos, ya que a diferencia de los superiores, que es amplio mesiodistalmente, en los inferiores es vestíbulo igual y en los superiores es mesiodistalmente. La apertura de la pieza dentaria para acceder a lo que es a la pulpa de la cámara pulpar, para empezar el tratamiento de enuncia, es de forma igual. Sí, ay no, ya, un ratito.
Ahora sí se me puede escuchar mejor. Chicos, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Ya. Em, el incisivo central inferior es amplio, vestibular igualmente, a diferencia de los superiores, que es más amplio mesodistalmente. La apertura de esta pieza tiene una forma oval, hasta se tiene que empezar a abrir del realiza la apertura por la cara lingual o palatina de la pieza dental y nunca se lo realiza por vestibular. Opción por caries, no se realiza la apertura. Ya, voy a revisar, chicos, 1 minuto.
Ya chicos, la Lauxi Yulisa me va a hacer el favor de compartírmelo, las diapositivas, para que se me escuche mejor. No sé si se me escucha mejor, chicos. Sí. Ya, gracias chicos. Ya. Eh, ya, continuamos con el incisivo, con los incisivos inferiores. Repitiendo, los incisivos inferiores tienen una cámara pulpar más amplia vestibulolingualmente, a diferencia de los superiores, que es más amplio mesiodistalmente. Eso suele ser pregunta de examen, ¿ya? La apertura a la cámara para empezar el tratamiento de endodoncia es en forma oval y tienen que iniciar siempre por el cíngulo o a nivel lingual, nunca por vestibular, ya que se conserva la estética, por más, por más lesión cariosa que tenga la pieza, siempre se realiza la apertura por lingual o por palatino. Esta pieza dentaria puede presentar lo que es un puente de dentina. Se presenta un puente de dentina, puede presentar dos conductos, un conducto vestibular y un conducto lingual. ¿Ya? Eso sería, chicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con el caño inferior, según Leonardo Lea, a nivel del tercio cervical o tercio medio hay la presencia de bolsas o cámaras, eh, bolsas o cámaras pulpares, que son bastante amplias. Por favor, no sé si podrías pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tengo una fotito. Ahí es donde se encuentran las bolsas de la cámara pulpar, son como ensanchamientos que presenta la pulpa. Ya eso más que todo se presenta en los caninos, muy rara vez se presenta en otras piezas dentarias, ya que los caninos presentan una cámara pulpar bastante amplia. ¿Ya? Eh, ya, puedes volver por favor a la anterior diapositiva. Ya. Esa pieza dentaria puede presentar dos raíces, una raíz vestibular y una raíz lingual, según Hess en un 43%, según Deus en un 1,8%. Mucho, tengan mucho en cuenta los porcentajes, ya que el doctor sabe preguntar porcentajes, ¿ya? Y la apertura a la cámara pulpar, al igual que los incisivos, es de forma oval. Y de igual manera, siempre se realiza por lingual o por palatino. Y siguiente, por favor. Ya. En el primer premolar inferior, la tasa de reagudización y fracos endodónticos es bastante alta. Esta pieza dentaria tiene a tener bastantes alteraciones en su morfología, más que todo al momento de realizar la endodoncia, ya que puede presentar diferentes alteraciones en los conductos. Ya se pueden encontrar tres raíces, tres conductos, se puede encontrar un solo conducto que se puede bifurcar en dos o más conductos. Esta pieza dentaria presenta que el conducto lingual es el más amplio cuando se encuentran dos conductos, ¿ya? Y también se encuentra en el techo de la cámara pulpar, lo que son los lingual en esa pieza dentaria es el más alto, es el más prominente, es el primero que se encuentra al realizar la apertura de la cámara pulpar. Siguiente, por favor. Y ya, en el primer molar inferior podemos encontrar, por lo general, son dos raíces, ¿ya? Una raíz mesial y una raíz distal. Esta pieza dentaria en su cámara pulpar tiene una forma cuboidea, ¿ya? Em, Como presenta dos raíces, el conducto casi siempre se encuentra un solo conducto en la raíz distal, pero casi siempre igual se encuentran dos conductos en la raíz mesial, un 89%. Estos conductos se denominarían el mesiovestibular y el mesiolingual. Y en un 11%, cuando solo la raíz mesial solo presenta un conducto, o sea, su porcentaje es muy poco, casi siempre se presentan dos conductos. Bien, esta pieza dentaria tiene la característica de que cuando son tres conductos, presenta el piso de una forma triangular. Eso se denomina triángulo de Black. ¿Ya? Esta pieza dentaria también presenta dos variantes, lo que son los radix entomolares y el radix paramolares.
El radix centomolaris está localizado distolingualmente en los molares inferiores y el radix paramolaris está localizada mesiovestibularmente. Mucho ojo con la localización, chicos. Esto sí o sí sabe preguntar el doctor. Igual ha preguntado en algunos grupos de práctica. He escuchado que el doctor sabe preguntar. Ya. Esta pieza dentaria puede presentar también cuatro conductos, lo que sería el mesiovestibular, el mesiolingual, el distovestibular y el distolingual. Y ya, esta pieza dentaria presenta cuernos, depende de la cantidad de cúspides que presenta la pieza. Como aquí podemos ver los cuernos y aquí podemos ver lo que es el triángulo de Black. Y después, no, puedes pasar a la siguiente, por favor. En el segundo molar inferior, tiene mucha tendencia a fusionarse o a unirse las raíces. Como podemos ver aquí, pueden unirse tanto las raíces o pueden unirse los conductos, ¿ya? Y los terceros molares inferiores, esa es una pieza muy irregular, ya que no tiene una morfología exacta, no tiene una morfología descrita, puede presentar una raíz, tres raíces, hasta cinco raíces, y puede presentar hasta cuatro conductos por raíz, cinco, y es muy propensa a presentar los conductos en C. Siguiente. Ahora vamos a pasar a lo que son los conductos radiculares en forma de C. Ya. Vamos a ver lo que es la vaina de Herb, ¿ya? Los conductos en C, más que todo esa alteración que pueden presentar las piezas dentarias, se debe a un fallo que presenta la vaina de Herb. Y ya, eh, la vaina de Herb es una lámina que se forma del mesodermo, que tiene la raíz al número de raíces y al número de conductos. O sea, si es una pieza uniradicular, puede presentar dos raíces, un incisivo puede haber con dos raíces, o un molar puede ser uniradicular. Todo esto es ocasionado por la vaina de Hervey, ¿ya? Otra función que después es muy importante también, que el doctor se va a preguntar, es que una vez que ya la vaina de Hervey haya formado lo que es las raíces, los conductos, tiende a dejar en el ápice de la pieza dentaria lo que son los restos epiteliales de Malassez. Puede preguntar el doctor dónde se encuentran los restos epiteliales de Malassez, se encuentran en el ápice de la pieza dentaria. Y mucho ojo con eso, chicos. Y ya, siguiente, por favor. Ya. De acuerdo a la clasificación de los conductos en C, según DEFAM, se presenta un conducto continuo, como podemos ver en la imagen A, o un conducto en punto y coma, que tiene la forma realmente de un punto y de una coma, ¿ya? Con la característica de que el ángulo alfa o beta no debe ser menor a 60 grados. Ahorita les voy a explicar cómo pueden ver el ángulo. En el conducto, en el tipo 3, podemos ver ya sean tres conductos o dos conductos, con la característica que el ángulo debe ser menor a 60 grados, ¿ya? Y en el tipo 4, que solo se presenta un conducto, o sea, solo se ve un orificio. Y en el tipo 5 es que no se puede ver los conductos, no se puede ver la entrada de los conductos, ¿ya? Esto es a lo que me refiero, que no debe ser en el tipo 2, que no debe ser mayor a 60 grados, ni el ángulo alfa o el ángulo beta. Y en el tipo 3, que sí debe ser menor a 60 grados en el ángulo alfa o en el ángulo beta.
Ya, los conductos en C fueron descritos por primera vez en 1979 en molares superiores. Mucho ojo con eso, chicos, es hacer pregunta de examen. Saber, pregunta el doctor ya sea en qué año o en qué piezas fueron descubiertas por primera vez los conductos en C. Hay mayor recurrencia de que en los segundos molares inferiores que se presenten los segundos molares inferiores, o sea, los conductos en C que se presenten en los segundos molares inferiores. Seguido de los segundos molares inferiores están los primeros molares inferiores, el primer y segundo molar superior y el primer molar inferior. El doctor suele preguntar cuáles son las piezas más recurrentes que presentan los conductos en C, cuáles son las segundas piezas más recurrentes, cuáles son las terceras. Entonces, memorícenselo por orden. Y ya, chicos. Hay diferentes variaciones de los conductos en C. Una de las más recurrentes son los conductos en C en forma acintada, que quiere decir que apenas realices la apertura de la cámara pulpar vas a ver un conducto continuo en C. Y ese conducto continuo en C termina hasta el nivel del ápice en forma de C, no se corta, no se divide ni nada. Esos son los famosos denominados conductos acintados. Ya. También hay la clasificación según el suelo pulpar en segundos molares inferiores permanentes, ¿ya? El doctor en la teórica les habló sobre la península. ¿Qué quiere decir la península? Que se refiere a la dentina que está separando la pulpa dental, ¿ya? Eh, Como podemos ver aquí en el tipo 2, podemos ver que hay una península, que es la península vestibular que separa a los conductos tanto mesial como el conducto distal. Y en el tipo 3 podemos ver aquí hay una península, una separación de dentina que separa al conducto mesiodistal del conducto mesial. Y lo propio para el tipo 4, que hay una península en intermedio de los dos conductos que separa, y es la península vestibular, que separa el conducto mesial del conducto distal. Siguiente, por favor. Ya, de acuerdo a la clasificación tridimensional de los conductos en C de los segundos molares inferiores, hay un conducto, el A, que es fusionado, que quiere decir que se fusionan los dos conductos. En el tipo B, que son simétricos, tanto el conducto mesial como el conducto distal van a ser del mismo diámetro, del mismo grosor. Y el tipo C, que es de tipo asimétrico. Tanto el conducto mesial puede ser más delgado o el conducto distal puede ser más grueso. A eso se refiere yo. Ya, ahora vamos a ver lo que son las deltas apicales. Ya, las deltas apicales son de dos tipos, ¿ya? Una que es delta apical por disposición. ¿A qué se refiere? Que podemos ver acá lo que es el conducto dental, el conducto de la cámara pulpar, pero no se sabe cuál es el conducto principal, ¿ya, chicos? No tiene varias terminaciones, es como una telaraña, más o menos, o sea, no se sabe cuál es el conducto principal. Eso se denomina delta apical por disposición. Ahora, delta apical por accidente por colaterales, aquí se puede diferenciar cuál es la terminación del conducto principal. No, o sea, no se pierde si ese es el del medio. Esa es la diferencia entre los dos. El doctor sabe preguntar cuáles son, mencione las dos diferentes deltas apicales. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, aquí podemos ver lo que son las variantes de los conductos que puede presentar una pieza dentaria. El conducto más grande, más ancho, se puede decir que es el conducto principal. También podemos ver el que está siempre a su lado, es el conducto colateral. Los conductos que comunican al conducto principal con el conducto colateral son los interconductos. Y mucho ojo con esto, chicos, ya que el doctor puede preguntar o puede poner una imagen donde mencione dónde se encuentra, pinte el dibujo o puede, como tal, mencionar
una pregunta que les diga, dibujen la misma imagen que dibujen, o sea, que grafiquen todos los conductos, ¿no? Siguiendo, cuando se divide un conducto del conducto principal y llega al espacio del ligamento periodontal, se lo conoce como conducto lateral. Cuando hay un conducto que se separa del conducto principal y vuelve a unirse, es el conducto recurrente. Em, y también podemos encontrar que hay un conducto que se separa del conducto principal y llega también al espacio del ligamento al espacio del ligamento, casi a nivel del ápice, es el conducto secundario. Y ya, eso sería, chicos. Mucho ojo con la imagen. Puede preguntar toda la imagen, así que pueden dibujarse a modo de repasar y memorícense cuáles son todos los conductos. Pueden entrar con pregunta. Siguiente, por favor. Ya, chicos, también el doctor mencionó lo que es los grados de Noya, ya que pueden presentar una pieza dentaria. Eso se puede ver más que todo sí o sí en los niños, ¿ya? Es el periodo de desarrollo del germen dentario. Lo ha mencionado, puede que pregunte, puede que no, porque en la teórica ha preguntado qué significa Noya, qué es periodo de desarrollo del germen dentario, ¿ya? Aquí podemos ver que hay 10 grados de desarrollo. Se puede memorizar lo que son los tercios, pero no es muy probable que entre el examen. Lo que sí puede entrar es el concepto que les mencioné, ¿sí? Siguiente, por favor. Ya. Y por último, también el doctor en la teórica hizo una pregunta, es que si se puede hacer tratamientos de conducto en piezas temporales. Sí, sí se puede hacer, pero no se denomina tratamiento de conducto, se denomina pulpotomía y pulpectomía. Que podemos ver una radiografía, cuál es la diferencia entre la pulpotomía y la pulpectomía. Este es de mi pacientito cuando estaba rotando odontopediatría. Ya podemos ver el primer molar al lado del canino. Podemos ver que solo podemos ver un área radiopaca a nivel de la cámara pulpar. Ese es una pulpotomía, ¿ya? Que solo se elimina la pulpa de la cámara pulpar. O sea, sigue teniendo pulpa sigue la pulpa vital, lo que son en las raíces de la pieza dentaria, ¿ya? Solo se elimina la pulpa de la cámara pulpar. Y una pulpectomía que está en su segundo molarcito, que ahí ya podemos ver que toda la pieza ya está completamente con material dental. Y aquí también podemos ver lo que son los grados de Noya debajo del primer y el segundo molar. A eso se refiere el doctor con los grados de Noya, es el grado de formación del germen dentario de las piezas permanentes. ¿Ya? Y eso sería, chicos, terminando con la retro. No sé si tuvieran alguna pregunta.